Iniciamos este diálogo en perspectiva histórica y comparada sobre las dinámicas del crecimiento económico en España y el pasado, presente y futuro de nuestro modelo económico, que hemos acordado estructurar en 3 bloques. Comenzaremos con una descripción del crecimiento económico español en perspectiva histórica. Entraremos a continuación en un segundo bloque en el estudio de la distribución del crecimiento económico en España y cerraremos este diálogo antes de abrir el mismo a todos ustedes con un tercer bloque en el que analizaremos nuestro modelo de crecimiento económico y nos adentraremos más allá del Producto Interior Bruto como referencia del bienestar. Bien, comenzamos por ese primer bloque. Leandro, ¿qué sabemos del crecimiento económico español? ¿Por qué ha crecido el PIB español? ¿Cómo se ha comportado el PIB per cápita, la productividad? ¿Se ha logrado converger con los países más avanzados? Claro, la pregunta primera, bueno, muchas gracias a la Fundación por este acto, a Vicente por la presentación y naturalmente a Joaquín Almunia y a Luis Garicano, que evidentemente tienen cosas más interesantes que hacer que estar aquí. La pregunta relevante, claro, es la difícil de responder y es, ¿sirve el pasado para sacar alguna lección para afrontar el futuro? Probablemente una gran parte del público pensará que el pasado es totalmente irrelevante. Yo voy a tratar de ver si es posible establecer alguna conexión entre pasado y futuro. Para empezar, voy a utilizar un palabra que es el PIB, el Producto Interior Bruto. Esto, para los que no tienen la suerte de no saber economía, pues es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una sociedad, o el gasto, o el ingreso de los individuos, la suma. Y lo que quería mostrar es, el libro se refiere a lo que ha ocurrido en España en los últimos 160, 170 años, pero quería empezar mostrando por qué es relevante este último periodo. En el gráfico que aquí presento aparece la evolución de la economía española en los últimos 7 siglos y medio, porque los historiadores económicos hacemos esas cosas tan raras, de reconstruir el pasado en 700 años. Y aquí lo que vemos son 2 curvas, una que es en rojo y otra que es en azul. En rojo es el Producto Interior Bruto, es la cantidad de bienes y servicios producida. Y en azul es dividido por habitante. Esto tiene una peculiaridad, que es un gráfico semilogarítmico, quiere decir que los cambios son proporcionales y que la pendiente que forman con la línea horizontal nos dice si crecemos más deprisa o menos. Se observa claramente que la línea roja va creciendo y solo en la parte final la línea azul crece mucho. Eso quiere decir básicamente que en la historia de España, como en la historia de la mayor parte de los países hoy día desarrollados, el aumento de la cantidad de bienes y servicios se ha debido a que crecía la población, pero los niveles de vida variaban poco. Aunque eso no es exactamente así, pero lo que sí sabemos es que en los últimos 2 siglos el aumento de ese Producto Interior Bruto se ha originado porque ha aumentado la cantidad de bienes y servicios producidas por persona. Y eso ha sido mucho más importante que el aumento de la población. Para que se hagan una idea, el Producto Interior Bruto ha aumentado más de 200 veces en 7 siglos y medio. Y el per cápita, por habitante, 21 veces. Si consigo pasar la transparencia, aquí tenemos, esto es, alguien me decía que es el monstruo del lago Ness, evidentemente, ¿no? La forma que tiene. Esto es el Producto Interior Bruto y aquí es donde se observa ese aumento que ocurre a partir de 1820. Es decir, en España, como en Gran Bretaña, quizá ellos empezaron antes, pero como en Francia o como en Alemania, este crecimiento del Producto Interior Bruto por persona se ha producido en los últimos 200 años. Y esto es un hecho único en la historia de la humanidad. Pero lo que sí quería matizar es que si descendemos al periodo anterior, hay algunas cosas que son diferentes de lo que veníamos pensando hasta ahora. La idea de que el mundo tenía un nivel de vida estancado y que todo empezó en 1820 no es exactamente así. Aquí tenemos, esto parece un electrocardiograma,
pero es la evolución del Producto Interior Bruto por persona antes de 1850. Es verdad que es muy volátil, pero se puede observar que hay periodos donde la tendencia a largo plazo es de crecimiento, se producen descensos y vuelve a haber crecimiento. Es decir, antes del siglo XIX sí había crecimiento, pero era un crecimiento reversible. Los años de encogimiento compensaban los años de crecimiento. Y las crisis hacían que, en el caso de España, se redujese el nivel. Y, por tanto, es curioso que los niveles más altos que se alcanzan antes del siglo XIX son los en torno a los años 40 del siglo XIV. ¿Por qué es importante? Porque es vísperas de la peste negra. Y ahí es donde España alcanzó los niveles más altos de renta per cápita, solo superados ni siquiera en la época de Felipe II, sino ya a partir de la Guerra de la Independencia. Pero claro, lo que nos trae aquí es qué ha ocurrido en los últimos 160, 170 años. Y como se ve, la misma evolución, de nuevo es un gráfico en escala semilogarítmica, el ángulo que forma con la línea horizontal, cada punto nos dice si estamos creciendo más deprisa o menos, y esto lo que pone de relieve es que el crecimiento en los últimos 2 siglos ha sido un crecimiento sostenido. Ha habido algunos momentos de reversión, por ejemplo, la guerra civil, como se puede ver a mediados del gráfico, o la gran recesión al final del todo. Pero aquí quedan claras varias cosas. Una, los niveles de vida que tenemos hoy día, aunque sean los mismos que hace 10 años, pero son los más altos jamás alcanzados en la historia. Para que se hagan una idea, mientras que entre 1200 y 1820 el nivel de vida aumentó en torno a un 20%, desde 1850 hasta ahora ha aumentado más de 16 veces. Es decir, es un cambio muy dramático. Naturalmente no es un crecimiento lineal, hay distintas fases, y yo distinguiría, para ser breve, 3. Hay una gran continuidad de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, donde la guerra civil es un cambio de nivel, pero no de tendencia. Hay un crecimiento muy grande, lo que se llama la Edad Dorada, de 1950, en el caso de España, hasta la muerte de Franco, y luego hay un crecimiento que se ha sostenido, pero a un nivel, con una velocidad menor, pero a un nivel más alto, que termina en el 2007. Y ahora estamos en terra incógnita a partir de 1207. La pregunta, naturalmente, es, yo les decía, ha crecido tanto el PIB porque en lugar de ser la fuerza motriz la población, la fuerza motriz es el producto por persona. Pero la pregunta que los economistas tratamos de evitar es ¿y por qué? Y la pregunta es porque la gente, que es la misma que era en la Edad Media, de repente se comporta de manera distinta. ¿Por qué se comporta de manera distinta? Porque cambia el marco de incentivos. Los incentivos son las señales que emiten las instituciones, que son las que condicionan nuestro comportamiento. Y todo esto arranca de la Revolución Liberal. Es decir, es la final de la Guerra de la Independencia, final de las guerras napoleónicas, y aquí se producen cambios que son de carácter cualitativo, pero que terminan determinando la estructura de incentivos. Son cambios del estilo de los ciudadanos son iguales ante la ley, la propiedad está protegida, los mercados de bienes y de productos y de factores están liberalizados, hay control sobre el Ejecutivo. Todas esas cosas y otras muchas más son las que están detrás de ese cambio institucional. Y esto es lo que permite que de repente lo que vemos que es el PIB per cápita es la punta del iceberg. Aumenta el PIB per cápita porque se reasignan los recursos, se reduce el consumo en términos relativos porque se invierte para aumentar el consumo futuro. Se transfieren recursos de actividades de baja productividad, de la agricultura tradicional, a la industria o los servicios. Se cambia la inversión de viviendas a maquinaria y a infraestructura. Es decir, es un cambio muy profundo, pero todo esto está determinado por el cambio en la estructura de incentivos. La pregunta siguiente, naturalmente, es ¿y por qué crece el PIB per cápita?
Esto es como una muñeca rusa, ¿verdad? Vamos quitando capas. ¿Y por qué crece el PIB por persona? Pues porque, lo podemos resumir diciendo, o porque trabajamos más o porque trabajamos mejor. Podemos trabajar más horas y eso es exactamente lo contrario de lo que ocurre. Para que se hagan una idea, a mediados del siglo XIX, por trabajador equivalente a tiempo completo, se trabajaban unas 3.000 horas. Y hoy se trabajan por trabajador equivalente a tiempo completo menos de 1.900. Por tanto, lo que ha ocurrido es que se produce más por persona ocupada o por hora trabajada. Y esto es lo que vemos aquí. Pero el cambio interesante, y eso ha aumentado 24 veces la productividad frente a 17 el Producto Interior Bruto por persona. ¿Qué es lo importante? Pues que históricamente hasta 1975, pues, que es una fecha señalada, ¿verdad?, el crecimiento del PIB per cápita estaba estrechamente vinculado al crecimiento de lo que se producía por hora. Eso ha variado en los últimos 40 años. Y aquí lo vemos en un gráfico de barras. Esto es el producto per cápita descompuesto en dos barras. La parte azul es lo que crece la productividad y la parte roja es lo que crece o decrece, si está por debajo de la línea divisoria, lo que decrece el número de horas trabajadas. Entonces se observa que hasta 1975 el crecimiento era fundamentalmente del producto por habitante, de que aumentase la productividad. ¿Qué es lo que ocurre a partir de 1975? Pues que la relación es inversa. Cuando se crece mucho, el producto por persona, es porque hay más gente ocupada. Y eso ocurre entre 1986 y el 2007 y ha vuelto a ocurrir desde el 2013 en adelante. ¿Y qué es lo que sucede en la década de transición a la democracia o qué sucede en los años de la Gran Depresión? Que se destruye empleo, pero aumenta la productividad. ¿A qué se debe esto? Pues que los sectores que se han expandido en los últimos 40 años son sectores que crean empleo, pero son sectores que no atraen innovación ni atraen inversión. Y esta es la explicación que subyace aquí. Quería ir un poco más allá, rápidamente. ¿Qué hay detrás del crecimiento del producto por trabajador? Como decía antes, es como una muñeca rusa, ¿verdad? Y detrás hay dos fuerzas. Una es, producimos más por hora trabajada porque utilizamos más capital. Capital en el sentido de bienes que se han producido, no se han consumido, se han utilizado para producir más. Pueden ser carreteras, edificios o pueden ser máquinas. O también porque utilizamos más lo que se llama capital humano, que son las habilidades y destrezas de los trabajadores que aportan a un flujo de servicios al proceso productivo. O el capital intangible, es decir, lo que está relacionado con los derechos de propiedad. Y la otra posibilidad es simplemente que somos más eficientes utilizando todos esos recursos, no solamente el trabajo, sino también esas variantes de capital. Y aquí lo que tenemos es un estudio también hecho en colaboración con Joan Rosés, que muestra, en la parte amarilla es lo que quiero que se fijen. Fíjense, antes de 1950, el crecimiento es fundamentalmente de la parte roja o de la parte azul, excepto los años 20. ¿Qué quiere decir eso? Pues que crecemos más porque utilizamos más capital humano y sobre todo más capital físico por persona ocupada. ¿Qué sucede en los años 20 un poco, pero sobre todo entre 1950 y 1985? Pues que utilizamos mejor los recursos disponibles, no solamente el trabajo, sino también el capital. Y esto nos permite dividir la historia de España en dos grandes fases. Antes de 1950, con la excepción de los años 20, y a partir de 1986, la productividad cuando aumenta es porque aumenta gracias a utilizar más capital. Sin embargo, antes, en los años 20, sobre todo entre los años 50 y 80, es porque éramos más eficientes. Y estas son las preguntas que quería plantear a mis contertulios. ¿A qué es debido que se produzca esa desaceleración de la productividad? ¿Es debido a que se ha quedado exhausto el potencial
de crecimiento y de acortar distancias, porque nos hemos ido acercando a la frontera tecnológica. Y ya para terminar, en los 33 segundos que me quedan, quería mostrarles cuál es la posición relativa de la economía española. Y aquí solamente quiero decir dos cosas. Una, España es un país que fundamentalmente, antes de 1950, quitando los años 20 y quitando los años mediados de los años 50, 80 del siglo XIX, es un país que crece pero que se atrasa, es una paradoja. Y a partir de los años 50, quitando la década de la transición y quitando los años de la gran recesión, es una economía que acorta distancias. Y lo interesante, y ya con esto acabo, es que cuando lo ponemos España como porcentaje de la renta de otros países, lo que vemos es que la evolución de España ha seguido una U. Es decir, hoy día estamos más o menos en la misma posición relativa de Alemania o de Estados Unidos que estábamos hace 100 años. Gracias. Muchas gracias, Leandro. La verdad es que merece la pena aplaudir. Después de esta lección magistral en perspectiva histórica, yo creo que además ha lanzado sobre la mesa el profesor Prados de la Escosura el desafío de la productividad. Abrimos el debate. ¿Os parece, Joaquín Luis? ¿Es sostenible el crecimiento del PIB per cápita sin aumento de la productividad? ¿Por qué se ha estancado la productividad? ¿Por qué no hemos logrado converger con los países más desarrollados? Joaquín. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí de nuevo comentando una obra maestra, que es el trabajo de Leandro, de lo cual en los minutos que se le han asignado y en los que se le van a asignar en los siguientes bloques, solo puede ofrecer una parte pequeña de todo lo que se analiza y todo lo que se puede deducir de su inmenso trabajo de análisis histórico de la evolución de la economía española a lo largo de los siglos. Bueno, ¿qué pasa con la productividad? Es muy difícil saber qué pasa con la productividad porque es una variable de difícil medición. Mi impresión es que en la parte de la economía española que más me importa en estos momentos, yo no soy historiador económico, pero me importa la economía actual de los últimos años y de lo que se puede mirar de cara al futuro. Me da la impresión de que en épocas de crecimiento de la economía española, como la que estamos ahora, la productividad aparente, la productividad medida por una ratio simple entre producto y factores de producción, se estanca desde mediados de los años 70, según los trabajos que se pueden analizar en el libro de Leandro. La economía española no ha combinado bien aumentos de empleo y aumentos de productividad, con lo cual, cuando crece, en general, en la economía contemporánea española, es porque se están utilizando mejor y de forma más intensa los recursos humanos disponibles, lo cual está muy bien porque genera empleo, pero entonces la productividad agregada de la economía baja o se estanca. Es decir, dependemos más de la capacidad de elevar nuestros niveles de empleo o dependemos básicamente de la capacidad de elevar nuestros niveles de empleo para crecer que de la elevación de la productividad del trabajo o de ese agregado extraño, la productividad total de los factores que aparecía en el slide de las barras en el penúltimo, de color amarillo, que en el último periodo, no sé si la puedes repetir porque es tremenda ese gráfico, la penúltima, no, una menos, esa, de 1987 al año 2000, la productividad del capital aumenta, menos que en décadas anteriores, pero aumenta relativamente, de forma relativamente satisfactoria. La productividad del trabajo muy poquito, casi está estancada, y la productividad total de los factores, que es cómo sabemos combinar el capital, el trabajo, la innovación, las tecnologías, el saber hacer, no aumenta, está prácticamente estancada con una reducción muy significativa respecto de todos los periodos anteriores. Y eso creo que es un motivo que nos debe llevar a la reflexión en torno al crecimiento de la economía española, no al de ahora, no al de este año o de este trimestre, que está bien, sino de cara al futuro. Cómo se puede crecer
de manera más sostenible, utilizando mejor los recursos disponibles. Hay margen para utilizar más empleo en la economía española. Nuestros niveles de empleo todavía no han llegado al máximo al que sí han llegado otros países europeos, por todavía un déficit de incorporación de la mujer en muchas áreas del mercado de trabajo, porque hay una demanda de fuerza de trabajo que con el proceso de envejecimiento o por otras razones no se va a atender suficientemente en cuanto el paro actual se absorba. Esos son problemas de los próximos años, pero en términos históricos es el muy corto plazo. En términos de mayor plazo, yo creo que la reflexión sobre cómo crecer aumentando la productividad es clave en España. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que ocupar de las enormes carencias en materia de educación, de formación, de cualificación de recursos humanos, enormes. Nos tenemos que ocupar, por supuesto, de investigación, desarrollo e innovación. Nos tenemos que ocupar de mejorar sustancialmente el funcionamiento de los mercados de bienes, de servicios, no solo el mercado de trabajo, que es del que más se habla, que también hay que mejorarlo, como es obvio. Hay un freno al crecimiento desde mi punto de vista y a la productividad, que es el exceso de corporativismo. Está prácticamente en todas las áreas en las que uno puede mirar a la economía española, la falta de competencia. Hay una diferencia de productividad enorme entre las empresas medianas y grandes españolas, que son muy productivas, comparan perfectamente con las tasas de productividad de sus competidores en otros países mucho más avanzados, y las tasas de productividad o los niveles de productividad de las empresas pequeñas en España, claro, son la mayoría. Y no hay niveles de productividad que se puedan alcanzar en muchísimas actividades económicas si no se eliminan barreras al crecimiento empresarial para quien quiera crecer y quien sepa crecer. Y tenemos una falta de ahorro interno. Ahora no, en estos años, después de la crisis, hemos conseguido por fin un superávit de balanza por cuenta corriente, pero con una tasa de inversión pública, por ejemplo, bajísima, muchísimo más baja de la que teníamos hace 10, 15 años, justo antes de la crisis, y con unas necesidades de inversión privada en muchas áreas, en todas las relacionadas con las nuevas tecnologías, con la digitalización, que van a requerir enormes cantidades de ahorro y que necesitamos generar o estar en condiciones de atraer sin que ello nos suponga unas dificultades tan grandes como las que se han visto en el pasado. ¿Por qué no convergemos con los países más avanzados? Yo creo que hay una mezcla de una defectuosa utilización, por decirlo con una jerga aséptica, de los recursos humanos. Tenemos unas tasas de paro que en este momento doblan la Unión Europea, tenemos unos niveles de empleo que es verdad que han mejorado, pero están todavía lejos de los máximos niveles de empleo que debe aspirar a tener una sociedad madura como la española si nos comparamos con otras sociedades europeas. Tenemos que generar ahorro y tenemos todavía unas tasas de endeudamiento grandes, aunque se ha disminuido mucho el endeudamiento de empresas y familias, pero eso ha sido a cambio de aumentar enormemente el desahorro del sector público, con una deuda pública en torno al 100% de nuestro PIB. Tenemos que ocuparnos seriamente de transformar el entorno empresarial para que el minifundismo empresarial no siga caracterizando nuestro sistema productivo, y tenemos un entorno escasamente innovador y tenemos muchas barreras para quienes quieren innovar o para quienes quieren que su capacidad de innovación les sirva para avanzar en el mercado y para tener un éxito empresarial a medio y largo plazo. Eso es lo que yo veo en términos de crecimiento y productividad en España, pensando, claro, no en el año 1200 y pico o 1850, yo no estaba allí, ni me he dedicado a estudiarlo. Sí. Leandro sí, pero yo no, sino en lo que me alcanza la vista hacia el pasado inmediato y sobre todo hacia el futuro. Muchas gracias. El libro es efectivamente fascinante. Empiezo comentando 4 o 5 cosas que he aprendido que no sabía y que quizás vosotros tampoco sabríais y que sabíais y son interesantes. Yo no sabía que no es cierto que hubiera un boom en España en la Primera Guerra Mundial de crecimiento. España no tuvo un boom económico en el momento. Yo no sabía que España en el siglo XIV tuvo un boom que nos llevó
no sé, 500 años recuperarlo. En el siglo XVI tuvimos otro, pero ese es más esperable con el siglo de oro. Tampoco sabía que tardamos en recuperar el nivel de PIB per cápita del 29 hasta el año 56. O sea, prácticamente 30 años de retraso, porque nos pilló las tres, digamos, la crisis del 29, la guerra civil y la guerra mundial, que tampoco pudimos crecer, y luego la autarquía. Y tampoco sabía, y esto me parece interesante viendo la comparación entre países, que los peaks existían, los famosos peaks existían desde hace ya muchos años. Los booms y las subidas y las bajadas de ciclo de Portugal, Irlanda, Grecia y España se han parecido ya desde hace 60 años, y el boom que tuvimos en los años 50, 60 y 70 lo tuvieron exactamente igual los cuatro: Portugal, Irlanda, Grecia y España. Pero yendo a la pregunta que nos hace Leandro, hay muchas más cosas interesantes que ver, pero yendo a la pregunta que nos hace Leandro, me gustaría tomarla desde la perspectiva que plantea él, de qué cosas aprendemos de la historia sobre el futuro. Y yo, pensando en la productividad, hay un par de cosas interesantes que he aprendido del pasado que no sabía. Fíjense, una cosa interesantísima es que la enfermedad holandesa, que en realidad se tiene que llamar la enfermedad española, porque es España la que realmente la tuvo primero, que es que, bueno, cuando te entra riqueza de una manera enorme, pues se te suben los precios interiores, entonces dejas de exportar, te desindustrializas y empiezas a gastarte dinero en equipos de fútbol, no sé, o en rascacielos, ¿no? Es una enfermedad que España ha sufrido, obviamente, con toda la entrada del oro y de la plata durante los años posteriores a la Edad de Oro, y que llevó a una cosa curiosa, que es que España, y esto sí que no tenía ni idea, España tenía 40% del empleo en el sector servicios hace 200 años. Normalmente uno piensa que en el pasado era todo agricultura, luego viene la transformación estructural a la industria y luego viene la transformación estructural a los servicios. En España teníamos muchísimo empleo en servicios hace ya 200 años. Y le he preguntado hoy a Leandro, ¿pero qué empleo en servicios es ese? Y me dice, bueno, pues curas y monjas y sirvientes. O sea, ese empleo en servicios, digamos, ese empleo en lo que, bueno, ¿qué pasa en España cuando entra toda la plata, ¿no? Pues nos lo gastamos en cocineros que nos cocinen o en curas que nos confiesen, no sé. Realmente, las dos hipótesis que se han discutido en los últimos 25 o 20 años de por qué... ¿Me muestras el mismo gráfico amarillo que le has enseñado a Joaquín? Por favor. De por qué estas líneas amarillas han desaparecido últimamente. Es decir, ¿por qué España crece? Porque tenemos más empleo. O sea, cuando crece el rojo es que creces porque tienes más capital. Cuando crece el azul es porque tienes más empleo. No, pero capital humano. Sí, capital humano, perdón. Y cuando crece el amarillo es porque crece la productividad total de los factores. Bueno, ¿por qué el amarillo deja de crecer? Hay dos hipótesis, ¿no? Una, la que contribuye un trabajo que he hecho con Jesús Fernández Villaverde y otros trabajos, hablan, sobre todo para estos últimos años, de la enfermedad holandesa. Es decir, en España bajan muchísimos tipos de interés, viene mucho dinero de Europa, luego viene el euro, todavía más dinero de Europa, tenemos unos booms que realmente son, bueno, nuestra moneda se hace muy fuerte, podemos comprar mansiones con maravillosas o casas con maravillosas cocinas alemanas y coches alemanes, etcétera, que compramos con crédito y digamos, nos desindustrializamos y nos vamos hacia ese sector servicios a que nos habíamos ido 300 años antes, ¿no? Esta es una de las hipótesis sobre qué ha pasado con la productividad, que es que hemos tenido una repetición de nuestra enfermedad holandesa, una versión diferente de la enfermedad holandesa en la que lo que pasa no es que entre plata, sino que entran euros y nos lo gastamos en ladrillos, ¿no? La otra hipótesis, que es de un trabajo, miro el teléfono, pero no es porque esté mirando el teléfono, sino porque tengo aquí los libros, perdón. Es un trabajo de García Sentana, de Pujol Mas y de Moral Benito y de Roberto Ramos, que se llama Creciendo como España, en el que hablan de corrupción. La otra hipótesis es que lo que ha pasado en el último periodo, pero ya estamos hablando ya de los últimos, quizás de los años posteriores al 95 también, es que el crecimiento ha tenido, bueno, ellos muestran que ha habido una reasignación, que no ha funcionado bien la reasignación de recursos, que hemos crecido
y que precisamente donde más corrupción y donde más regulación y más intervención del Estado hay, se crece menos, porque lo que está pasando es que, lo que se ve en los datos es que no se reasignan recursos hacia las empresas más productivas, sino que crecen mucho las empresas no productivas. Normalmente en una economía, cuanto más productivo eres, más tienes que crecer. En España crecen las no productivas. ¿Por qué? Porque tienen enchufe. Esa es la hipótesis del segundo trabajo. Esto históricamente también puede tener pasado. Es decir, España en estos otros años amarillos, los años amarillos, realmente España tiene crecimiento amarillo en esos tres rectángulos que vienen del año 53, pero antes tampoco. Y en esos años también es posible que la economía española, es una hipótesis, claro, haya tenido, y quizás también en los siguientes, haya tenido un problema de innovación basado quizás en que la asignación de recursos en España ha tenido mucho que ver con a quién conoces y qué enchufes tienes. Esto es una hipótesis que Leandro tendría que dedicarle otros 50 años probablemente a explorar, pero que la pongo encima de la mesa. En todo caso, es curioso que estas dos cuestiones tienen un cierto eco histórico, ¿no? El hecho de que en España de repente entra dinero y nos lo gastamos un poco en fiesta, ¿no? Antes, en el pasado, hace muchos años, y en nuestra última crisis, y el hecho de que hay una cierta tendencia a que no crezca la productividad, porque en vez de reasignar recursos hacia lo más productivo, digamos, a veces reasignamos recursos al revés porque tenemos demasiados enchufes, etc. Gracias. Pues, si os parece, ¿alguna reaccionarías? Lo sé, Leandro. Yo no pienso reaccionar porque Vicente ha puesto electrodos en mi asiento. Es que yo creo que es tan interesante que analicemos los tres bloques que, si os parece bien, luego podemos profundizar más. Pasemos al segundo bloque, ¿no? ¿Cómo se ha distribuido el crecimiento económico en España, Leandro? Bien, pues yo quería, ahora funciona esto, quería empezar diciendo, antes de ponerle siquiera, que sobre cómo se ha distribuido el crecimiento hay una percepción que sería interesante contrastarla con la realidad. La percepción es que hoy vivimos en el momento de mayor desigualdad de la historia. Yo leí ayer a un político aparentemente sensato diciendo no solamente estamos ante el mayor momento de desigualdad, sino que esta desigualdad es creciente. Por lo tanto, la pregunta ¿es esto, cuando lo vemos en perspectiva histórica, esto es cierto? Y entonces voy a utilizar una medida que es el índice de Gini. Siento utilizar palabras y términos técnicos, pero básicamente la idea es qué es lo que mide la desviación de una distribución perfectamente igualitaria. Es decir, si la distribución fuera perfectamente igualitaria, el índice de Gini sería 0. Si fuera absolutamente desigual, sería 1. ¿Vale? Esta es la evolución de la desigualdad en España desde 1850 al 2016. Entonces, como se ve, aquí hay varias sorpresas. La primera es que no es un proceso lineal, sino que en realidad es como una W o una V muy amplia puesta del revés. Esto significa que hay una primera fase de aumento de desigualdad que habría culminado en la Primera Guerra Mundial y, por tanto, habría empezado como en los años 70 del siglo XIX y habría llegado a los años 20. Hay una segunda fase de reducción de la desigualdad, quitando alguna excepción que voy a mencionar ahora, entre los años 20 y los años 70, hay una dramática reducción de la desigualdad en la que hay excepciones. Una excepción y son la autarquía. Son esas dos subidas que vemos en los años 40 y primeros 50. Y que es interesante analizarlas por qué. Y luego hay un periodo último, desde finales del franquismo, donde la desigualdad se ha mantenido estable. Por tanto, cuando vemos la desigualdad en perspectiva histórica, la sorpresa es que llevamos 45 años con niveles de desigualdad muy estables, fluctuando entre 30 y 35 de Gini, o 31 y 34, por ser más preciso. Y que lo que ha ocurrido en la gran recesión, que es este circulito rojo, es simplemente un movimiento dentro de esos dos límites. Por tanto, la pregunta interesante a mí me parece es, y como historiador me la planteo, es ¿cómo es posible que la percepción que tenemos esté tan alejada de la realidad? ¿Es posible reconciliar ambas cosas? Y es lo que voy a intentar hacer.
otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, hace poco, en un periódico, decían, un sindicalista, decía, la remuneración del capital como parte de la renta nacional lleva subiendo desde los años 70. Yo diría, no, desde los años 50. Pero eso no quiere decir que haya aumentado la desigualdad. Si pensamos en el caso más sencillo de dos grupos, simplificándolo mucho, propietarios del capital o de los recursos naturales y trabajadores, sin que haya solapamiento alguno. La desigualdad puede ser porque el bache entre propietarios, las rentas medias de propietarios y trabajadores aumente, o porque la dispersión de las rentas de los trabajadores o de los propietarios aumente. ¿Vale? Históricamente en España hasta los años 60, como ha pasado también en América Latina o en países europeos hasta los principios del siglo XX, el principal motor, la fuerza motriz de la desigualdad era el desnivel entre las rentas medias de los propietarios y las rentas medias de los trabajadores. Por eso, David Ricardo hace 200 años, en los principios de economía política, dice lo más importante es cómo se distribuye el producto entre propietarios y trabajadores. Pero en el siglo XX lo que ha aumentado, y Kuznets lo descubrió eso hace 80 años, es que la principal fuerza motriz es la dispersión de las rentas de esos grupos, en particular de las rentas del trabajo, porque comienza a haber personas cualificadas que tienen una remuneración mayor porque son propietarios de trabajo no cualificado y de capital humano. Y esto es lo que explica, lo que Kuznets le plantea, que en las sociedades poco desarrolladas la desigualdad es baja, cuando se desarrollan aumenta mucho la desigualdad y cuando son sociedades maduras donde la mayor parte de la mano de obra es cualificada, disminuye. ¿Vale? Lo que llaman la curva de Kuznets. Bien, lo que es interesante es que Piketty, que es muy conocido, en tiempos recientes ha dicho esta es una historia economicista. En realidad, la historia de la desigualdad es mucho más interesante, es una historia política. Ha habido shocks, el shock de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Depresión, y luego el hecho de que los que han sufrido esas guerras y esas depresiones no solamente tienen voz, sino tienen voto y han favorecido la redistribución progresiva. Y esto es lo que evitaría que la desigualdad volviese a aumentar. Lo que es interesante es que España, lo vamos a ver en un momento, se comporta sin haber participado en ninguna guerra mundial y sin haber tenido fiscalidad progresiva antes de 1980 igual que los demás. Entonces aquí tenemos, esta es la evolución de España comparada. La línea roja, azul marino más gruesa es la evolución de España. Como se ve aquí, España es un país completamente normal, quitando porque su mayor desigualdad acontece un poco antes que en otros países y luego tiene esa singularidad que es la autarquía, que son esos principios de los años 50, y vuelve a tener un aumento de la desigualdad en tiempos recientes, que esto, ya lo anticipo, hay que asociarlo al problema institucional que tenemos en España con el mercado de trabajo, donde el ajuste es vía cantidad y no vía precio. Y por tanto es el desempleo lo que en España o en Grecia ha generado tanta desigualdad. Es interesante, dicho sea de paso, que otro hecho contraintuitivo es que siempre hemos pensado que la guerra civil del siglo XX, porque en el siglo XIX hubo 3, estuvo causada porque vivíamos en un contexto de una pobreza abyecta y una desigualdad extraordinaria. Y es curioso que la desigualdad y la pobreza disminuyen en los años 20 y 30. Por tanto, tendremos que buscar explicaciones más matizadas. Quería tratar en los 2 minutos, casi 3 que me quedan, de 3 asuntos, 3 grandes cuestiones. Una es, ¿qué relación hay entre crecimiento y desigualdad? Como hemos visto al principio, el crecimiento sostenido en el largo plazo y la desigualdad tiene una forma de W al revés. Bueno, si hacemos lo que proponía Kuznets, que es comparar niveles de ingreso, no fechas, con niveles de desigualdad, obtenemos esto. Naturalmente la línea roja es un ajuste, y esto lo que significa es que España sigue exactamente la evolución de la curva de Kuznets. Lo que ocurre es que se cierra muy pronto. La curva de Kuznets en España se cierra a niveles de renta que corresponden a los que España tenía más o menos a mediados de los años 70. ¿Vale? Hay otra pregunta
que quería plantear y lanzarla a mis contertulios es las dos grandes bestias. Una es la libertad. La libertad, del mismo modo que se piensa que hay una especie de compensación o de trade-off entre crecimiento y desigualdad, que en el caso de España lo hay hasta un cierto momento. En España hay crecimiento y desigualdad en final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y hay crecimiento e igualdad desde los años 20 en adelante. La siguiente pregunta es, ¿la liberalización, es decir, la libertad favorece el crecimiento, pero es enemiga de la igualdad? Bueno, pues yo quiero presentar, aprovechando otro trabajo, también en colaboración con la Fundación, la relación entre libertad económica y desigualdad. Y aquí tenemos, esta es en la línea roja continua, es la evolución de la desigualdad, y la línea punteada en rojo es la libertad económica. Es decir, la ausencia de coacción y de interferencia en las decisiones de los agentes económicos. Entonces, aquí lo que se ve es que antes de la Primera Guerra Mundial, cuando aumenta la desigualdad, no coincide exactamente. Es verdad que la libertad aumenta cuando aumenta la desigualdad, pero no coinciden los momentos de aceleración de la desigualdad con los momentos de aceleración de la libertad económica. Al contrario. Y si vemos lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX, vemos que cuando aumenta la libertad, disminuye la desigualdad. Y esto tiene su lógica, porque piénsese que si aumenta la libertad quiere decir que hay más competencia, y la competencia es enemiga de los grupos de interés y de la búsqueda de rentas. Por tanto, tiene su lógica que la competencia, que la libertad quizá puede reducir la redistribución vía una mayor exención de impuestos, pero puede favorecer la redistribución aumentando la competencia. Y la última pregunta, en los 5 segundos que me quedan, es una pregunta, y además me alegro que quede ahí porque ellos son los que tienen realmente, que saben al respecto. Otra de las ideas que surgen es que en la gran recesión se ha destruido el estado del bienestar. El estado del bienestar ha sido la gran víctima de la gran recesión. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿se ha acabado la redistribución progresiva? En la democracia, como hemos visto, la desigualdad es la misma que al final del franquismo. Esto significa que a pesar del aumento, la reforma fiscal de la que celebramos 40 años, no se ha seguido redistribuyendo. Bueno, pues lo que presento aquí, hasta 1990 es el trabajo de mi joven colega Sara Torregrosa Hetland y el resto de datos de la OCDE, pero procesados por mí, porque ella no coincidiría con lo que yo digo. Y aquí tenemos dos columnas. La columna azul es el índice de Gini convencional. Es decir, pero estos índices de Gini que publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, son después de impuestos y de transferencias. Son lo que reciben los hogares. Y la columna roja es antes de impuestos y transferencias. Y la diferencia entre una y otra es esa columnita amarillo-verdosa. Entonces empezamos en 1970, luego llegamos en 1982, 90, 2007 y 2014. ¿Qué es lo que se observa? Que mientras que la columna azul se mantiene estable hasta principios de los años 80, aumenta un poco a comienzos de los años 90 y luego desciende al 2007 y sube un poco al 2014, la columna roja, que sería antes del impacto del estado de bienestar, sube sistemáticamente. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la columna roja comparada con la columna azul, mayor es la redistribución progresiva. En otras palabras, no se ha desmantelado el estado de bienestar. Funciona y funciona muy bien. De hecho, los mecanismos automáticos son los que permiten que la última columna, que corresponde a 2014, la desigualdad que tendríamos sin estado de bienestar en estos momentos sería la desigualdad de Brasil. Pero esto no es un fenómeno solo en España, es un fenómeno en todos los países de la OCDE. Los países de la OCDE tendrían niveles de desigualdad semejantes a los de América Latina o Sudáfrica sin estado de bienestar. Esto no quiere decir que el estado de bienestar no se pueda discutir si tiene un coste de oportunidad en términos de eficiencia, pero en términos de reparto es indudable que funciona. Gracias. Gracias, Leandro. Has lanzado ahí el segundo desafío, el distributivo, redistributivo. ¿Están asociadas liberalización y desigualdad?
¿Ha disminuido la redistribución durante la democracia? Son cuestiones que ha lanzado el profesor. Sí, voy a empezar por el principio del análisis. No está en los gráficos que nos has enseñado el índice de Gini en términos de riqueza, o otras ratios que se utilizan mucho en términos de riqueza. En términos de riqueza, donde por ejemplo el trabajo de Piketty y otros, Milanovic y otros, Facundo han Alvarado y trabajado en Artola eso. han hecho para España. Pues ese no lo he visto recientemente, pero lo que sí he visto es que en términos de desigualdad, en términos de riqueza, España no está en los niveles más altos de Europa, ni muchísimo menos del mundo. Estamos en un nivel intermedio, muy parecido a Francia, por ejemplo. Mientras que en desigualdad generada por el mercado, desigualdad de renta generada por el mercado, sería la barra roja, estamos en la media, pero tirando hacia arriba, y estamos muy mal en términos de la barra azul, que es la desigualdad medida por el índice de Gini después de las políticas públicas de corrección de desigualdades y redistribución. Y de ahí saco algunas consecuencias. Primero, como se ve en ese mismo gráfico, que me parece extraordinariamente representativo de lo que nos está sucediendo y de lo que nos va a suceder, el mercado está tendiendo a generar cada vez más desigualdades. Por lo tanto, por motivos, a veces se atribuye más a la globalización que al cambio tecnológico. Desde mi punto de vista es más el cambio tecnológico que la globalización, según los análisis que he podido ver en los últimos años. Y en el caso español, dado el malísimo funcionamiento en términos de empleo y de aumento de desempleo en momentos malos del ciclo económico, el impacto del empleo es extraordinariamente relevante a efectos de medir la evolución de la desigualdad. Durante la crisis, el 80% del aumento de desigualdad de la columna azul o de la columna roja, me da igual, cualquiera de las dos, más en la roja que ha aumentado más. En España el 80% se explica por la destrucción de empleos y por el aumento del desempleo y por una deficiente cobertura a lo largo de los años de un desempleo que es de larga duración en más del 50%. Por lo tanto, hacen falta correcciones antes de que entren las políticas públicas de redistribución, que ahora se llama la prerredistribución. ¿En qué consiste eso? Pues en muchas políticas. Yo creo que no son fáciles, porque son esas políticas de redistribución las que pueden incidir negativamente en la capacidad de crecimiento de la economía. Hay que medirlas muy bien. Y en España las políticas de redistribución, las políticas públicas de transferencias monetarias o de servicios en especie que ayudan a corregir las desigualdades generadas por el mercado, son más pequeñas que en la mayoría del resto de los países con los que nos comparamos en Europa y son bastante más ineficaces que en países equiparables a nosotros en Europa. Al mismo tamaño del sector público, del gasto público, al mismo tamaño del gasto social dentro del gasto público, los resultados que se obtienen en materia de reducción de desigualdades en España son peores que los que se obtienen en muchos otros países europeos. Por lo tanto, tenemos un problema de desigualdad. Dicen, ¿la percepción es mayor que el problema que objetivamente tenemos? Probablemente sí. Probablemente se percibe no solo la desigualdad después de la corrección, sino la desigualdad inmediata generada por el mercado, que es mayor y está creciendo más. Pero además de ello tenemos un problema de falta de eficacia para corregir no solo el impacto negativo de nuestro mercado de trabajo en términos de desempleo, sino también en términos de redistribución. Las políticas redistributivas de ingresos y sobre todo de gastos no van a beneficiar de manera prioritaria a quienes más necesitan recibir esos apoyos para corregir una situación cada vez más injusta. Creo que ese es el diagnóstico que yo haría de la situación en España de estos últimos años, por supuesto, de la crisis, pero incluso antes de la crisis se venían viendo ya algunos de esos elementos cuando nos comparamos con otros países europeos. El tema de la liberalización y la desigualdad. Bueno, a mí me parece evidente, y no solo porque haya sido comisario de competencia, que a más liberalización económica, que mejore el funcionamiento de los mercados, que elimine
barreras de entrada, que elimine corporativismos, que elimine abusos de posición dominante, a más apertura de la economía. Y en ese sentido sí que se está produciendo un cambio estructural en la economía española. La crisis nos ha ayudado a dar un paso adelante importante en términos de apertura de nuestra economía, a más innovación, y ahí en cambio estamos en la cola. Esos tres elementos son elementos que contribuyen a aumentar nuestro potencial de crecimiento, nuestra capacidad de crecimiento, y son positivos de cara a las posibilidades de corregir la desigualdad, tanto en la desigualdad generada directamente por el mercado como para crear las condiciones que permitan una política más ambiciosa de redistribución a través de políticas públicas sin poner patas arriba, que bastantes problemas tiene ya, a nuestro sector público. Y lo último que quería decir es la redistribución en democracia. Yo creo que en los años de la democracia se está produciendo también un aumento hacia arriba de las desigualdades generadas por el mercado. Los cambios estructurales de las economías, y España se moderniza considerablemente desde el punto de vista de nuestras instituciones económicas y del funcionamiento de nuestra economía, de la integración en el espacio europeo y en el espacio global, eso nos lleva a estar recibiendo también los impactos negativos en términos de desigualdad primaria, de desigualdad generada por el mercado. Con lo cual, el esfuerzo redistributivo que ha habido que hacer, coincidiendo con los años de la democracia, es mayor para conseguir el mismo nivel de desigualdad al final. Porque si el mercado genera más desigualdad, el impacto de las políticas públicas tiene que ser mayor para compensar esa desigualdad. Eso ha venido funcionando bien hasta la crisis. Según los análisis que yo he podido ver, de Ángel de la Fuente y con otro economista tienen un papel en FEDEA, y también hay un profesor, el rey Juan Carlos, que tiene muchos estudios sobre desigualdad, Luis Ayala, que se no ha copiado ningún trabajo, se lleva trabajando en desigualdad muchísimos años, discuten entre ellos hasta qué punto se ha reducido la desigualdad en los años de la democracia, pero es evidente, y en eso no están en desacuerdo, que hasta la llegada de la crisis 2007-2008 la desigualdad se ha reducido en los años de la democracia. Durante la crisis ha aumentado, como decía antes, por la destrucción de empleo y el aumento del paro, y ahí sí hay una discusión entre economistas españoles si el aumento de la desigualdad generado por la crisis casi ha absorbido las mejoras en la corrección de desigualdades desde 1970 y tantos o 1980 hasta 2007, o si todavía, a pesar del impacto negativo de la crisis, estamos con menos desigualdad de la que había al principio de la transición. En todo caso, creo que la tolerancia de la opinión pública, de la sociedad, en España y en otros muchos países, ante la desigualdad es mucho menor que la que ha habido en ningún momento anterior que yo pueda recordar. No sé lo que dice el historiador, pero en mi percepción, no como historiador, sino como ciudadano y como político, ahora el rechazo de las desigualdades es mucho mayor, y no solo el rechazo ciudadano, el rechazo académico por parte de los economistas respecto a la desigualdad es una novedad, y no solo protagonizada por Piketty. Hay papers del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del nivel académico, de la esfera académica, que aseguran, y yo creo que con argumentos sólidos, que es verdad que en el corto plazo un impulso al crecimiento puede tener como primera fase un aumento de las desigualdades, pero que el aumento de la desigualdad en el medio y, por supuesto, en el largo plazo supone un freno objetivo al crecimiento. Y creo que eso es una contribución desde el punto de vista del pensamiento académico de los economistas que hacía décadas que no se leía en ese tipo de foros. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joaquín. Yo diría simplemente, en términos de respuestas a Leandro, estaba bajando un cuadro antes para comentarlo, lo ha preguntado Leandro, pero Joaquín ha hecho una referencia muy parecida. Primero, nuestro estado de bienestar funciona de manera inusual y rara. Y os voy a contar el dato un poquito que está detrás de lo que ha comentado Joaquín, que en lo que estoy muy de acuerdo. El 20% más pobre, perdón, empiezo con el 20% más rico. El 20% más rico de la población recibe como ingresos del estado de bienestar, transferencias del estado de bienestar, en países como Noruega, Dinamarca o Holanda, pues 5 o 10% de los beneficios que provee el estado de bienestar. Ese 20% más rico
en España recibe casi el 30% de los ingresos del Estado, de la redistribución del Estado del Bienestar. Es decir, mientras en esos países recibe menos del 10%, en España recibe el 30%. Por contra, los más pobres, el 20% más pobre, en estos países de los que estaba hablando antes, Noruega, Dinamarca, Holanda, recibe el 30% del dinero disponible de las transferencias sociales, y en España este porcentaje de personas más pobres recibe el 10%. Es decir, el estado de bienestar redistribuye en gran parte hacia las clases medias o hacia los más ricos y no redistribuye hacia los más pobres, que es una cosa sorprendente a priori, ¿no? La OCDE lleva mucho tiempo diciéndolo y, como Joaquín ha dicho, es una cosa que es relativamente inusual. Los otros países en los que esto pasa, pues por debajo de España están Italia, México, Grecia y Turquía. Son países donde el estado de bienestar no está haciendo este trabajo como debería, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay una redistribución y que efectivamente la línea azul es más corta que la roja, pero no está realmente trabajando para reducir la pobreza. La pobreza ha incrementado bastante y, en ese sentido, dos comentarios y ahora un comentario más general. Un comentario sobre desigualdad y crecimiento. Es curioso, pero en España la desigualdad en los últimos 30 o 40 años siempre ha crecido cuando la economía iba mal. Cuando ha habido crecimiento, ha habido mejoras disminuciones en la desigualdad. O sea que realmente no se ve ese conflicto entre las dos cosas. Yo creo que a mí el tema que me gustaría enfatizar y pensar, y que creo que es el tema clave que tiene España encima de la mesa en este sentido, es la desigualdad demográfica. Se lo cuento con un estudio que ha sacado hoy Bankia, que quería hacerle referencia porque me ha parecido que yo nunca lo he visto contado de una manera tan sencilla y eso siempre tiene mucho mérito, ¿no? Dice, los trabajadores mayores han mejorado desde la crisis, en los últimos 10 años, de 12.000 a 13.000 euros, de 11.500 a 12.000, los trabajadores mayores de 65. Si contamos su casa, están en 15.000, porque son los que tienen propiedad de casa. Los de en 45 a 64 han bajado de 13 a 12 y los jóvenes han bajado de 11 a 10.000 euros al año. Es decir, la crisis, las pensiones, los pensionistas, etcétera, han conseguido mantener el poder adquisitivo, lo han incrementado significativamente. Los de mediana edad han perdido bastante poder adquisitivo y los jóvenes han perdido bastante más poder adquisitivo. Realmente, el gran conflicto, el gran problema de desigualdad al que nos enfrentaremos en los próximos años es un problema, o que nos estamos enfrentando ahora, es un problema que tiene difícil de arreglo por el problema de economía política, que es que al final los jóvenes cada vez son menos, tienen menos poder político, se quedan fuera del mercado de trabajo, de la vivienda, etcétera, por el cambio tecnológico también la globalización, y lo que tenemos es que los recursos que van destinados a los mayores, que son los que pueden votar, irán incrementando simplemente por una razón de política, de quién vota, y esos otros recursos se irán cada vez teniendo, desgraciadamente, educación, innovación, etcétera. Todos esos otros recursos irán, por razones de política económica, de economía política, el riesgo es que vayan cayendo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en estos años de crisis, ¿no? Que al final la desigualdad demográfica es la que está siendo más importante. Y quería hacer un tercer comentario también referido a la tecnología, etcétera. Efectivamente, aquí ha habido un problema que yo creo que todo el mundo es consciente, y tienes razón, Leandro, que a lo mejor no es una cosa que se vea directamente, necesariamente, inmediatamente ya, sino que la gente la está percibiendo a medio plazo, ¿no? Que es el cambio tecnológico y la globalización y el impacto que tiene sobre muchos empleos. Muchos empleos que van a desaparecer o que van a perder ingresos, que va a caer la demanda por ellos, los empleos rutinarios, ¿no? Los que se pueden sustituir por un algoritmo o por algo que formalmente puede hacer el mismo trabajo, pues con un código, con un robot, etcétera. Esto, la gente es consciente de ello y hay una desigualdad ahí que no es a lo mejor una desigualdad ya de ingresos, sino que es una desigualdad que está percibida, que está anticipada, que yo siento que dentro de X años, pues a lo mejor el trabajo que yo hago no se va a poder vender o no va a haber mercado para él. Y que ahí, a la hora de compensar estos golpes, digamos, tecnológicos y de la globalización sobre determinados tipos de empleos, el Estado de bienestar tiene un papel crucial. Porque claro, si la gente siente miedo, si la gente siente preocupación, si la gente siente que en el futuro le va a ir peor de lo que le va ahora,
lógicamente es gente que va a estar cabreada y que va a votar a Trump, ¿no? Que eso es lo que hemos visto, o Brexit o cosas parecidas, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos es muy curioso, pero el voto de Trump está muy relacionado con la pérdida de empleos rutinarios. Los condados donde más empleo rutinario hay, que no se ha perdido todavía, o sea, no es gente que esté desempleada, es gente que piensa que va a estar desempleada. Los sitios donde hay más empleo rutinario es donde Trump ha sacado más votos. Entonces, aquí el estado de bienestar tiene un papel crucial a la hora de proteger y de facilitar, proteger a las personas que sufren este shock tecnológico y de facilitar su transición hacia los empleos del futuro, ¿no? Y en ese sentido, un estado de bienestar débil y mal estructurado como el español va a tener que enfrentarse a esos dos conflictos, el conflicto generacional y el conflicto tecnológico a la vez. Y esos son, digamos, yo creo que ese es el gran reto de los próximos años en la lucha contra la desigualdad. Sabes que estos últimos comentarios en el bloque 2 nos llevan directamente a la tercera cuestión, ¿no? Ese análisis más allá del Producto Interior Bruto. Leandro. Bien, yo quería decir algo que entra entre lo que quería decir y lo que han dicho Luis y Joaquín, y es volver a la idea de la percepción. La idea de somos mucho más sensibles a la desigualdad en las sociedades occidentales hoy día que lo éramos hace 30 años. Esto es lo que Peter Linder llama la paradoja de Robin Hood. Se distribuye más allí donde hay menor desigualdad, porque hay más presión, porque hay más conciencia de la desigualdad. Entonces, este es un fenómeno interesante. Y es curioso porque es un gran cambio. Yo recuerdo hace 10 años, yo presenté un paper, un seminario en Harvard sobre desigualdad, y la primera pregunta, cuando llevaba como 3 minutos hablando, fue ¿a quién le importa la desigualdad? La desigualdad, y esta es una opinión muy extendida entre los economistas. Y hay una frase que se ha usado mucho del presidente Kennedy, que era cuando sube la marea, todos los barcos suben. Y por tanto, lo que importa de la desigualdad importa cuando las cosas van mal, la desigualdad no importa cuando las rentas medias suben. Entonces, yo quería volver, y para terminar brevemente, volver a la relación entre percepción y realidad, porque da la impresión, por lo que yo he podido decir, que la gente tiene una percepción errada. Y que porque la realidad lo que muestra es que, en el caso de España, cuando las cosas han ido bien económicamente, la desigualdad también ha disminuido. Es decir, esto es lo que un amigo italiano, Gianni Toniolo, llama un crecimiento benévolo. Es decir, el crecimiento en España o en Italia ha ido aumento de la renta per cápita y disminución de la desigualdad. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos esa percepción? Y yo quería tratar de plantearlo. Entonces, lo primero que quiero mostrar es que las medidas de desigualdad absolutas son unas medidas que no captan ni la percepción de la gente ni el impacto sobre el bienestar. Por ejemplo, en este gráfico que hay aquí, esto es lo que Branko Milanovic llama la frontera de posibilidades de la desigualdad. Lo que nos quiere decir es cuánta desigualdad una sociedad podría tolerar, no políticamente ni socialmente, sino sin que la gente se muriese de hambre, conforme somos más ricos. Esto significa que cuando uno es muy pobre, a lo mejor un índice de Gini de 50 pone a la gente al borde de la muerte, mientras que en Estados Unidos pues se puede tener un índice de Gini de 90, problemas sociales y políticos aparte, sin que la gente se muera de hambre. Esto, por tanto, nos lleva a pensar que no es lo mismo un índice de Gini de 40 o 40 y algo en China, que son pobres, al mismo índice en los Estados Unidos. Entonces, si comparamos España, la desigualdad en España, con la frontera, ¿dónde estamos? ¿Cuán cerca estamos de la frontera? Nos llevamos tenemos este gráfico que es interesante. Y es que muestra, ¿se acuerdan que lo que yo mostraba inicialmente era una especie de U del revés, donde los niveles de desigualdad a finales del siglo XIX eran parecidos a los niveles de desigualdad ahora? En realidad no lo son, cuando ajustamos por la posición relativa a la frontera de desigualdad. Esto quiere decir que en los últimos 40 años no solamente tenemos niveles que son absolutos de baja desigualdad, sino que su impacto sobre el bienestar es aún menor. Y esto me lleva a la siguiente, antes de llegar a volver a plantear la paradoja, ¿no? Y es la cuestión de qué impacto tiene sobre la pobreza el crecimiento y la desigualdad. Como se sabe, la pobreza
hoy día en los países occidentales se mide como, es una medida de desigualdad más. La pobreza, ahora mismo cuando dicen hay 12 millones de pobres, lo que quiere decir es que hay 12 millones de personas que están por debajo del 60% de la mediana. Eso en el largo plazo tiene poco sentido, porque si la renta per cápita se ha multiplicado por 17, pues evidentemente los que hoy son pobres eran multimillonarios en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede utilizar medidas como las que utiliza el Banco Mundial, que son muy discutibles, que son pobreza absoluta. Entonces, aquí lo que está calculado, utilizando una serie de supuestos, como es una distribución log normal de la renta, pues es el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza absoluta. Solo que aquí la línea de pobreza no es el 1,90 dólares por persona y día del Banco Mundial, sino es 2 veces. Y esto lo que pone en relieve es muy interesante, y es que la pobreza extrema en España desapareció en vida del dictador. En los años finales de los 70 ya no había pobreza extrema, como la de los países en desarrollo. Otra cosa es que nuestra tolerancia a la pobreza nuestro umbral de tolerancia sea mucho mayor. Pero si nos queremos comparar internacionalmente, hay que utilizar estas medidas. Y esto también pone en relieve que a mediados del siglo XIX la mitad de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Y otra cosa interesante es que la caída en los años 20 y 30 de la pobreza absoluta fue espectacular. Por tanto, otra cuestión interesante para los historiadores. La guerra civil estalla en un momento de baja desigualdad y baja pobreza absoluta. Bueno, pues, por tanto, ustedes dirán, pero si dice que hay este desfase entre percepción y realidad, pues será cierta. Bueno, pues creo que los que defienden la percepción de que aumenta la desigualdad tienen un buen argumento. Y el buen argumento es el siguiente. Piensen, en términos agregados, el índice de Gini ha subido 3 o 4 puntos en la gran recesión. Y la renta disponible neta por persona ha caído como un 11 o un 12%. Eso no debería ser motivo de alarma. Pero en el marco institucional en que nos movemos, como señalaban Luis Garicano y Joaquín Almunia, pues sí, porque genera mucho desempleo. Entonces, esto está basado en datos del Instituto Nacional de Estadística procesados por LIS y que Branko Milanovic tuvo la amabilidad de darme, y es lo que se llama la curva de incidencia del crecimiento. Es más o menos, en lugar de ver qué pasa con la renta per cápita en la gran recesión entre el año 2007 y el 2013, qué pasa para cada percentil de renta, desde el 1% más pobre al 1% más rico. Si consideramos lo que es la clase media se suele medir los que están por encima del percentil 25 y los que están por debajo del 75. Bueno, pues aquí lo que pone en relieve es que la clase media alta se vio afectada, cayó en términos netos. La clase media baja sufrió una caída muy notable, estamos hablando de más de un 20% de su renta per cápita, pero la clase trabajadora ha experimentado una caída que depende de cómo se calcule, en los percentiles más bajos puede ser un 40 o un 50% de su renta. Yo esto intuitivamente lo asocio al problema institucional que tenemos en el mercado de trabajo, porque estos son las personas probablemente de mediana edad o jóvenes que se han quedado sin empleo. Claro, si uno piensa en términos agregados, la subida de la desigualdad ha sido pequeña, la caída de la renta media disponible ha sido pequeña, pero tenemos un marco institucional que conduce a ese impacto, pues resulta que la percepción se reconcilia con la realidad, porque realmente esta es una situación muy dramática. Y luego, para terminar, y voy a terminar, Vicente, un minuto antes de lo previsto, hay un asunto importante y es, yo he estado utilizando el PIB y no ha habido ningún aullido en el público de personas educadas, claro, diciendo el PIB no representa el bienestar. Esto está muy de moda, se han publicado muchos libros, pero no es nuevo, esto lleva mucho tiempo, desde que se creó el PIB se lleva criticando. Y la idea es que hay que ampliar, si queremos medir el bienestar, hay que ampliar el enfoque para incluir calidad de vida, para incluir salud, acceso al conocimiento, medio ambiente, participación política, seguridad personal. Bien, yo voy a hacer un pequeño ejercicio muy simple para concluir, y es comparar con uno de estos indicadores, que va a ser la esperanza de vida, pero no la esperanza de vida tal como vienen, porque es una variable que está
que tiene dos límites. Uno superior, en ningún país la esperanza de vida media está por debajo de 20 años y en ningún país está por encima de 85. Por tanto, si hacemos una transformación de esos valores, tenemos este gráfico que muestra la evolución del PIB real por persona y de la esperanza de vida. Y lo que se observa es que en el largo plazo evolucionan a la par, pero no en cada periodo. Por ejemplo, en el siglo XIX el PIB per cápita creció más deprisa que la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque la transición epidemiológica, es decir, convertir las enfermedades infecciosas en crónicas como principal motivo de muerte, es un fenómeno que en España es una transición que tiene lugar en los años 20. Por tanto, es en los años 20 donde la esperanza de vida crece más deprisa ya que la renta per cápita. Y lo que es muy interesante, porque es un periodo que llega de los años 20 a los años 50, es que, como sabemos, y como decía antes Luis, la renta per cápita del año 29 no se recupera hasta mediados de los años 50. Y sin embargo, como David Herrera hace mucho tiempo puso de relieve, la esperanza de vida el año 50 era 10 años mayor que la del año 40. Bueno, el hecho es que la esperanza de vida aumenta mucho, porque básicamente es una reducción de la mortalidad infantil y es una reducción de la mortalidad de las mujeres después del parto. Y esto tiene que ver, pues, probablemente, como decía David Herrera, con políticas de gobiernos con pretensiones modernizadoras y corte autoritario, como era el franquismo. Sí, no, los antibióticos eran prohibitivos. No, esto es, se produce sin antibióticos, no tenían capacidad de... La transición epidemiológica se produce sin antibióticos porque en la India colonial, en el África subsahariana antes de la independencia, en Jamaica, en países donde la población no tenía poder adquisitivo, es fundamentalmente porque saben cómo prevenir la difusión de las enfermedades infecciosas. Porque la transición epidemiológica no solamente es la tecnología médica, es el conocimiento, es el capital humano que ello comporta. Y curiosamente, a partir de los años, en la época dorada de los años 50-70, el PIB per cápita crece más deprisa que la esperanza de vida. Pero desde los años 90, como estamos en una segunda transición de la salud, que es el avance espectacular de los países desarrollados que están dejando atrás de nuevo a los países en desarrollo, porque es la época de la lucha contra las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, oculares, y esto, unido a mejor alimentación de joven, hace que en España desde los años 90 la esperanza de vida ha vuelto a crecer por encima de la renta per cápita. Eso es todo. Muchos temas sobre la mesa. Si queréis una breve reacción y pasamos al público. Yo diría que les des al público. Yo solo quería hacerle una pregunta, Leandro. ¿En base a qué dices que 11% de caída de la renta per cápita no es mucho? O sea, a mí me parece brutal. Yo no se me ocurre. En perspectiva histórica, 2007-2013, 11 puntos, parece muchísimo, ¿no? ¿O no? Sí, solamente en la caída, claro, que estaba intentando decir es en otros países, porque no puedo poner datos comparativos teniendo tan poco tiempo, pero en otros países podríamos observar que el aumento de desigualdad ha sido igual o mayor que en España. La caída de la renta nacional neta disponible por persona ha sido igual o mayor y, sin embargo, el impacto devastador que ha tenido en España no ha ocurrido. Por ejemplo, en Italia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que es...? Pero en Italia no ha habido tanta caída del PIB per cápita. En Italia ha habido menos en estos años, pero está llevan siendo muchos años. mucho más prolongada. Claro. Lo que pasa es que hay un elemento, perdona, que intervenga en eso. No, intervenga. El desastre del aumento del paro hasta el 26%, ahora todavía en el 16%, el doble del que teníamos el día anterior a la crisis. Sí. Eso no se produce en ningún otro país que no sea Grecia o África del Sur. Iba a decir Grecia. Y la destrucción de empleo, sustituyendo los viejos empleos con unos niveles salariales determinados por nuevos empleos todavía más precarios y con salarios todavía más bajos que los que tenían los que se destruyeron, no solo tiene un impacto económico en muchos elementos de desigualdad, tiene un impacto social y político de actitudes que no tiene parangón, salvo Grecia,
en ningún otro país. Y en Grecia el PIB se evaporó en una cuarta parte del total del PIB. En España el PIB per cápita menos 11% y el PIB total no mucho más del 10%. Por lo tanto, nuestro signo distintivo en el empleo-desempleo, yo creo que hay que tomarlo en consideración en todas las reflexiones sobre lo que tú pones en el círculo en la parte derecha de los gráficos. Una cosa curiosa en este sentido del empleo y desempleo que yo no sabía, o he visto en un gráfico de Leandro, no recordaba, yo creo que sí que los he llegado a saber, es que las horas, durante la crisis, las horas trabajadas per cápita suben. O sea, se está destruyendo empleo a lo burro, sí, pero las personas que trabajan, trabajan más. Lo que demuestra un mercado de trabajo terrorífico, ¿no? O sea, tengo a 4 que trabajan, voy a echar a 3 y a este voy a poner a trabajar el doble. Prefiero eso, ¿no?, que reducirnos a todos un poco, ajustar el salario y que sigamos los 4, ¿no? A lo mejor 3,5. Pero aquí es como, brum, todo el mundo a la calle y este señor que trabaje todo, ¿no? Y luego por el tipo de empleos que han desaparecido, que son mucho más los empleos precarios que los empleos más estables, que tienen unas jornadas anuales o mensuales incluso más bajas. Claro. ¿No? También hay ese efecto composición. Luego, perdona, otro elemento del último gráfico que has puesto... Sí, pero déjame que diga una cosa solamente. Un segundo. Es para volver a donde estábamos. Sí. Yo no quería quitarle hierro a la caída de la renta per cápita en la gran recesión. Es una caída de un 12%, si mal no recuerdo. Depende si utilizamos PIB per cápita o renta nacional. Es comparable, aunque la otra ocurrió en menos años, a la de la Gran Depresión. En la Gran Depresión la caída que fue del 29 al 33 y fue de la misma magnitud, lo que pasa que aquí es del 2007 al 2013, son más años. Pero, por tanto, es quitando la guerra civil y quitando la revolución del 68, estas son las dos caídas mayores de la historia contemporánea de España. Esta es la cuarta caída mayor en todo tu periodo, ¿no? Exactamente. O sea que sí es importante. Contando guerras. Claro, pero lo que a mí me parece interesante, y me gustaría, claro, tener todos los datos, y es que creo que el hecho, lo que se llama esa curva de incidencia del crecimiento, el efecto que tiene sobre los bajos percentiles de renta el desempleo, yo creo que es lo que agrava la percepción. O sea, lo que explica esa percepción de estamos ante una situación excepcional no es en realidad lo que ha aumentado la desigualdad, ha sido el efecto acumulativo de aumento de desigualdad, caída de la renta disponible por persona en un contexto institucional donde hay un mercado dual de trabajo. ¿Puedes poner el último, voy. El último gráfico? Intentaré ser muy rápido. El de la esperanza de vida. Sí. Por una reflexión que no la hemos sacado a pasear hasta ahora. Vamos a ver. Ahí se produce desde el año 1950 o 50 y algo un PIB por persona que crece mucho más o crece más rápidamente que la esperanza de vida, y no solo como consecuencia de la crisis, sino incluso antes de la crisis empiezan a cortarse de nuevo las diferencias. Eso en parte tiene que ver con mejoras en la calidad de vida de personas ya mayores, de mi edad. Pero que es la mía. El envejecimiento va a tener, que se está produciendo y se está acelerando como consecuencia de aumento de la esperanza de vida y caída de las tasas de fertilidad, va a tener unas consecuencias en las transparencias que nos presente dentro de 20 años algún discípulo tuyo, tremendo, que hasta ahora no lo hemos metido en el análisis, porque hasta ahora no ha sido un factor que haya jugado en ninguno de los siglos que has analizado en el libro, porque antes se moría la gente con 30 y tantos años, solo en el siglo XX la esperanza de vida empieza a aumentar y ahora la aceleración del aumento de la esperanza de vida es mayor y se está empezando a ver las caídas de dinamismo, capacidad innovadora, productividad que genera una sociedad más envejecida en Europa, pero no solo en Europa, en otros países que no son europeos, tienen unos problemas de envejecimiento y de perspectivas de las consecuencias del envejecimiento incluso mayores que las que tenemos la mayoría de los países europeos, ¿no? Entonces, es una reflexión que quería dejar a la vista de ese gráfico. Yo quería decirte brevísimamente que estoy de acuerdo, pero que lo que se puede observar es que los aumentos de esperanza de vida, los aumentos cuantitativos de esperanza de vida al nacer, están asociados
con la mejora de lo que se llama esperanza de vida saludable. Y por tanto, que cuando observamos situaciones como la de España, no son personas que están en mal estado de salud, sino que están en un estado de salud envidiable. Y esto está ocurriendo en todo el mundo desarrollado, a diferencia de lo que en el resto del mundo, el mundo en desarrollo, todavía no han alcanzado ese umbral. Y por tanto, claro, esta es la parte, estas son buenas noticias. Que tiene un downside, es otra desde cuestión. el punto de vista humano, por supuesto. Desde el punto de vista personal nuestro. Personal. y desde el punto de vista del crecimiento, ¿no? Es que muchos economistas piensan, la gente está viviendo mucho, esto es un problema, ¿no? La gente está viviendo mucho y en buena salud, esto es uno de los objetivos finales del crecimiento. El crecimiento es un medio para un fin y es que la gente Lo que pasa es que viva más años. si la esperanza de vida saludable aumenta en los próximos 20 años, 5 años, y la tasa de participación en el mercado de trabajo como personal activo de los beneficiarios de ese aumento de la esperanza de vida solo aumenta 2 puntos, tenemos un problema económico también. A menos el que ocurra cambio tecnológico se acelere, ¿no? Es decir, históricamente, el mensaje histórico es muy optimista. Siempre que ha habido un cuello de botella, ha habido un cambio tecnológico exógeno que ha trasladado la frontera tecnológica mucho más allá. Es decir, Jevons estaba horrorizado con el problema del agotamiento del carbón. En el siglo XVII, la preocupación con la desaparición de la leña era terrible, porque era el principal combustible. Pues el Club de Roma estaba horrorizado hace 45 años, ¿no? Estoy de acuerdo. El problema son los costes de la transición.